Bueno, Egunon, buenos días. Yo soy Beñat Zaldívar y soy profesor de la Facultad de Ciencia y Tecnología y de la Estación Marina de Plencia de la Universidad del País Vasco, ¿vale? Y os voy a dar una pequeña presentación de el trabajo que hacemos en el laboratorio, ¿vale? Y una pequeña presentación mínima sobre el stand de la Scientia que vamos a tener en Bilbao, ¿vale? En nuestro caso, el stand es sobre la salud de los ecosistemas. Yo os voy a contar un poquito lo que hacemos para, digamos, intentar estudiar la salud de esos ecosistemas. ¿De acuerdo? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer para estudiar un ecosistema es conocerlo, saber qué especies viven y saber cómo se desarrollan de manera natural esas especies, ¿vale? Para eso tenemos una serie de actividades o hacemos una serie de estudios, ¿vale? Como pueden ser estas imágenes que tenéis aquí, en el cual podemos observar dos, digamos, visitantes o dos organismos comunes de nuestros ecosistemas, ¿vale? Sobre todo en estuarios y del mar, como pueden ser los poliquetos o las medusas, ¿vale? Entonces, por un lado, lo que hacemos es estudiar estas especies, pero en el stand tendremos la oportunidad también de conocerlas un poquito más, ¿vale? Porque esas especies son bien conocidas, ¿vale? Y todo el mundo las reconoce. Sin embargo, no siempre va a ser así, ¿vale? Ya que en nuestros estuarios, por ejemplo, podemos encontrar otras especies, ¿vale? Como estas de aquí, en la cual la de la izquierda es bien conocida, ¿vale? No deja de ser un carramarro, ¿vale? Pero la de la derecha nos es más desconocida. En este caso, ¿vale? Es simplemente también un carramarro, pero que se encuentra en la fase temprana de su desarrollo. Entonces también podremos conocer esos organismos, cómo viven, podemos conocer esos organismos, cómo se desarrollan y podemos conocer esos organismos, digamos, qué estadios o qué fases siguen hasta llegar hasta la madurez, que es normalmente cuando mejor conocemos esos organismos. Por lo tanto, si queremos cuidar nuestros ecosistemas y si queremos saber hasta qué punto son saludables, lo primero que hay que hacer es conocerlos, qué especies viven, cuál es su desarrollo normal, ¿vale? Y si nos encontramos ante la misma especie, diferente especie y demás. Vale, ¿y por qué es importante estudiar la salud de los ecosistemas? Porque todos sabemos que debido a nuestra, digamos, vida que llevamos actualmente y a nuestro desarrollo más o menos normal, lo que hacemos es producir una gran cantidad de residuos, producir una gran cantidad de sustancias que usamos a diario, todos la usamos, y muchas de ellas, si no se gestionan convenientemente, pueden acabar en nuestros ecosistemas, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo en el cual como diferentes residuos acaban en nuestro ecosistema y además nos acompañan en muchos casos de por vida. Tardan muchísimo en degradarse, tardan muchísimo en desaparecer, ¿vale? Y por lo tanto también necesitamos saber hasta qué punto esos residuos, esas sustancias están con nosotros, nos pueden afectar, ¿vale? Y pueden afectar a la salud de los ecosistemas, ¿vale? Entonces también hacemos estudios sobre el seguimiento de las diferentes sustancias, ¿vale? Porque al fin y al cabo no es un problema que solo aparezcan esas sustancias o que tengamos esas sustancias extrañas en los ecosistemas, sino que además los residuos, las sustancias, etcétera, lo que hacen es acumularse a través de la red trófica, ¿vale? Aquí tenéis una red trófica básica, ¿vale? En la cual, partiendo del fitoplancton, acaba, ¿vale? En los grandes peces, ¿de acuerdo? Y esas sustancias se van poco a poco acumulando en los diferentes organismos, ¿vale? Y pueden llegar a aparecer en concentraciones significativamente altas, ¿vale? Y no debemos olvidar nunca, ¿vale?, que debido a esa acumulación nosotros estamos en la parte superior de esa red trófica y por lo tanto, ¿vale?, todas esas sustancias que hayan podido ser acumuladas a lo largo del tiempo, ¿vale?, van a acabar en nuestro organismo o pueden acabar en nuestro organismo en muchas ocasiones en concentraciones muy altas y que pueden ser tóxicas incluso para nuestra propia salud, ¿vale? Por tanto, es necesario saber cómo está la salud de los ecosistemas, ¿vale? Y es necesario saber cuántas de estas sustancias aparecen y cómo aparecen. Evidentemente, nosotros no podemos estudiar la salud de los ecosistemas yendo a un ecosistema y preguntando a los organismos qué les duele, si tienen fiebre, si tienen tos, etcétera, sino que para eso usamos diferentes herramientas y hacemos diferentes aproximaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro caso, lo que usamos son organismos centinela o organismos chivatos, que nos dicen hasta qué punto está alterada la salud de ese ecosistema, ¿vale? Aquí tenéis algunos ejemplos de los organismos que usamos para determinar la salud de los ecosistemas, como puede ser algas, mejillones o peces en el medio marino,
Y en el medio terrestre tenemos otros organismos como pueden ser lombrices, limacos o plantas, ¿vale? Las cuales nos indican, digamos, hasta cierto punto, o dejarlo así, si están felices o están tristes en ese medio, ¿vale? De tal manera que nos sirven para como indicadores de hasta qué punto ese ecosistema está alterado. Por lo tanto, haciendo observaciones sobre estos organismos y centrándonos mayoritariamente, ¿vale? Ya que a simple vista apenas somos capaces, o en ocasiones, para cuando somos capaces de ver cambios, alteraciones, ya es demasiado tarde, lo que hacemos es una aproximación a nivel mucho más bajo, mucho más pequeño. Usando herramientas como puede ser las lupas o los microscopios, lo que hacemos es intentar estudiar qué cambios, qué alteraciones, ¿vale? O qué problemas ocurren en esos organismos antes de que se den cambios a niveles muy superiores o antes de que se den cambios que ya afecten de manera irreversible a la salud de ese ecosistema, ¿vale? Y os voy a poner una serie de ejemplos en los cuales estamos trabajando, ¿vale? Es decir, si nosotros cogemos una muestra de agua, ya sea de Labra, ya sea de Urdaibai, ya sea de la bahía de Chingudi, por ejemplo, ¿vale? Podemos estudiar cómo es la población de microalgas, ¿vale? O de algas. Aquí tenéis un ejemplo, a mano izquierda podemos tener muchas especies distintas, una gran diversidad, lo que nos dice que, digamos, ese entorno puede ser más o menos favorable porque al fin y al cabo hay muchas especies capaces, digamos, de soportar el pequeño estrés que pueda ocurrirse. Sin embargo, en la figura de la derecha lo que observamos es que hay muchas menos especies, hay mucha más población de algunas pocas especies, lo cual puede ser indicativo de una situación de estrés. Las especies más sensibles han muerto o son incapaces de reproducirse y por lo tanto solamente nos aparecen las especies más resistentes. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de aproximaciones nos sirven para saber, pues en este entorno tenemos una población que tiene estas características, en este entorno es un poco distinto, esto está más saludable, esto está en peor condición y a partir de ahí tomar las medidas que fueran necesarias, ¿vale? Y no solo eso, sino que usando esos organismos chivatos, ¿vale? Haciendo estudios a nivel de microscopía, podemos observar cambios significativos, ¿vale? En los órganos vitales de esos organismos, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de un mejillón. En la imagen superior izquierda observamos una glándula digestiva completamente normal, pero no hace falta saber más, pero sí que os comentamos que en las otras tres imágenes el dibujo es completamente distinto. Aquí ha ocurrido algo, aquí hay un cambio, aquí hay una alteración, ¿vale? Ya os explicaremos, o si hay tiempo, en qué ocurre específicamente ese cambio, pero evidentemente a simple vista se observa ese cambio, esa alteración. Estos mejillones, ¿vale? En esas situaciones no estarán tan contentos como el de la parte superior izquierda, por lo tanto es indicativo de una situación de estrés o una situación de daño, ¿vale? Y de manera análoga, no solo en mejillones, sino que también trabajando con peces podemos ver si en su desarrollo hay algún problema, ¿vale? Aquí en la imagen de la parte izquierda, en la parte izquierda superior tenemos un pez con un desarrollo normal, pero en la parte inferior izquierda veis que la imagen es distinta, cuando menos es distinta, ¿vale? Y luego ya podemos entrar en hasta qué punto es distinta, cuál es la afección que le está atacando a ese pez y demás. Pero si tenemos muchos de esos peces, de la parte inferior izquierda, ¿vale? Al final lo que tenemos es una población que puede estar dañada. Y lo mismo ocurre con, en este caso, el aparato reproductor de diferentes organismos, ¿vale? No es lo mismo un aparato reproductor completamente saludable, completamente sano, ¿vale? De un aparato reproductor con muchas alteraciones, muchos cambios. Quizá el organismo siga vivo, y de hecho el organismo puede seguir vivo, pero va a tener problemas para reproducirse. Y evidentemente, a un espacio largo de tiempo, esos problemas para la reproducción puede, al final, conllevar una pérdida de esa diversidad y una pérdida de esa población. Entonces, buscamos cambios a nivel microscópico, ¿vale? Para poder predecir esos cambios que quizá, para el tiempo en que los observamos, pueden ya ser irreversibles o pueden estar dañados. Y no solamente en el entorno marino, sino que también en el entorno terrestre, ¿vale? Tenemos esos organismos centinela, esos chivatos que nos dicen cómo es la salud de esos ecosistemas, ¿vale? En la parte superior, dos imágenes de la glándula digestiva de un limaco, o en la parte inferior, dos imágenes del tracto digestivo de una lombriz, ¿vale? Podemos no saber qué está ocurriendo, pero vemos que es distinto, vemos que la situación es distinta, ¿vale? Y de esta manera podemos determinar hasta qué punto un entorno puede ser más o menos saludable, ¿vale? Esto es básicamente una idea general de lo que hacemos nosotros en nuestros estudios, ¿vale? Y si tenéis alguna duda o si tenéis alguna cosa más que comentar, pues siempre que tengáis opción nos podéis visitar en el stand de la Senchastea, ¿vale? Pues muchísimas gracias.